Profesor Lutero, ¿persistes en lo que has escrito aquí o estás preparado a retractarte de lo escrito y de las creencias que contiene? He de retractarme de estos escritos, pero son de distintas clases. En algunos discurro sobre la fe y las buenas obras. Si niego estos, estaría negando aceptadas verdades cristianas. Si yo me retracto de ellos, seré como una capa que encubre el mal. ¿Te retractas? ¿Sí o no? Me piden una respuesta. Hela aquí. Seguramente os estaréis preguntando cómo ha llegado nuestro amigo Lutero a una situación como esta. Tranquilos, porque os la vamos a explicar. Martín Lutero es la cabeza visible de la Reforma Protestante, el movimiento religioso llevado a cabo durante el siglo XVI que rechazaba la autoridad del papado y aspiraba a un retorno de la espiritualidad primitiva. A pesar de venir de una familia noble, Lutero fue en contra de los deseos de sus padres de que estudiara Derecho y se metió a cura. Según cuenta la leyenda, esto lo decidió después de que un rayo le cayera encima. Ya como profesor, empezó a criticar el estado de la Iglesia católica. El pueblo vivía con miedo a la peste negra. Esta terrible enfermedad fue una plaga que podía acabar con ciudades enteras en cuestión de días. Ante esto, la gente se refugiaba en la Iglesia, que prometía la salvación y la vida eterna. Esto era perfecto para la Iglesia, puesto que con esa imagen salvadora evitaba cualquier posible represalia del pueblo por los escándalos eclesiásticos. Los escándalos mencionados eran muchos, los diezmos eran demasiado elevados, la vida de pecado de los obispos y los cardenales de Roma era bien conocida por todos, y por último, pero no menos importante, las bulas. Las bulas eran indulgencias concedidas por el Papa a los creyentes. Cuando una moneda cae en el cepillo, un alma sale del purgatorio. Esto no asustó a Lutero, quien en 1517 publicó sus 95 tesis contra las indulgencias papales, y sus ideas se extendieron como una llamarada por toda Europa. La Iglesia hizo comparecer varias veces a Lutero para que se retractase de aquellas ideas durante los años 1518 y 1519. Pero en cada controversia, este fue más allá y rechazó la autoridad del Papa, de los concilios y de los padres de la Iglesia, remitiéndose en su lugar a la Biblia y al uso de la razón. En 1520, el Papa León X le condenó y excomulgó como hereje en una bula que Lutero quemó públicamente. El juicio a Martín Lutero se llevó a cabo en la ciudad alemana de Worms y fue presidido por el emperador Carlos V de Alemania. Lutero fue citado para poder retractarse de sus tesis, pero lo único que hizo fue defenderlas. En el edicto final se catalogó a Lutero de criminal y se prohibió la posesión y difusión de sus obras. Además, por increíble que parezca, se autorizaba a cualquiera a matar a Lutero si surgía la ocasión, sin sufrir consecuencias penales. Por medidas de precaución, Martín Lutero fue recluido durante 10 meses en el castillo de Warburg, perteneciente al príncipe Federico III de Sajonia. Se simuló un secuestro para que no fuera condenado por las autoridades. En ese exilio tuvo tiempo para trabajar en la traducción de la Biblia al alemán. Al salir, Lutero contaba con un gran apoyo público. El edicto no se llegó a llevar a cabo y Martín pudo continuar con su obra hasta el día de su muerte. El luteranismo tenía una serie de normas, entre ellas destacan las siguientes. Ni un papa ni un sacerdote tienen el poder de remover los castigos temporales de un pecador. Rechazo de la autoridad del papa y la jerarquía eclesiástica. La suprema soberanía de Dios. Existencia de solo 2 sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. Rechazo a la veneración de santos, al uso de imágenes y reliquias, y rechazo al celibato clerical, defensa de la separación entre la Iglesia y el Estado. Lutero continuó atacando las indulgencias y la doctrina que sustentaba tal práctica mediante escritos que la imprenta difundía por toda Alemania. Lutero es también conocido como el Reformador, debido a que gracias a la imprenta vio la oportunidad inmediata de comenzar a difundir sus ideas sobre la Iglesia, ya que el primer documento impreso fue la Biblia. Lutero vio ahí la oportunidad de informarse más a fondo. La Reforma es el movimiento religioso, social y político que usa la imprenta como medio de propaganda para luchar contra el poder, contra la institución establecida. Sus canales de difusión fueron los siguientes: la Biblia traducida por Lutero y a través de la imprenta difundida masivamente por el pueblo,
la creación de campañas de alfabetización para que cualquiera pueda leer y llegar a sus obras por sí mismo, la utilización de un lenguaje simple que cualquier campesino pudiera entenderlo. El placat era un cartel escrito a mano que se colocaba en un lugar público. Las 95 tesis que Lutero clavó en la puerta de una iglesia estaban escritas en un placat. La música se canta en las iglesias en lengua vulgar para que todos la cantasen. Eso propiciaba el sentimiento de unión y de pertenencia al grupo. La propaganda didáctica servía para publicar obras teológicas y adaptarlas al pueblo. El libelo es un libro pequeño que se utilizaba para atacar, caricaturizar, menospreciar, criticar u ofender a alguien. Era satírico y podían contener imágenes y caricaturas. Con esto atacaban la corrupción y la hipocresía de la Iglesia Católica y el Papa. Un ejemplo de libelo era el Poison al Christi and Antichristi, donde el anticristo era el Papa. El autor era Filippo Melancón y el dibujante Lucas Grange. Los dos eran amigos y compañeros de Lutero. Era un libelo que se difundió masivamente en la época. Su objetivo mensaje es que el Papa es corrupto e hipócrita. Se componía de 26 imágenes y al pie siempre llevaban un texto, lo que hacía que cualquiera pudiera entenderlo, leerlo y consumirlo sin que tuvieran estudios. El maniqueísmo era un movimiento que representaba el bien y el mal, donde se identificaba muy bien al personaje bueno y al villano, sin término medio. En la actualidad, la figura de Martín Lutero está muy presente aunque no nos demos cuenta. Cabe destacar la presencia de iglesias protestantes. En nuestro país surgieron en el siglo XIX y hoy en día, gracias sobre todo a la inmigración latinoamericana, hay más de 2100 iglesias de este tipo en nuestro país. Las casas en las que nació y murió Lutero, así como la iglesia de la ciudad de Wittenberg, donde clavó sus 95 tesis, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996 debido a su relevancia universal.